Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Miramos ahí, miramos la diapositiva. Buenas Buenas tardes, licenciado. Dice, mira, Lick. Sí se ve, pero no es legible, Lick. Muy bien. Ahí ya se mira. Sí, licenciado. Ahí sí se ve, gracias. Bueno, entonces la actividad a partir de hoy, como les dije, será revisar ahí modelos de actas, ¿verdad? Y pues vamos a ir haciendo énfasis en aspectos primordiales, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar y revisar
Empezando por una de las actas de mayor uso, de mayor aplicación y de mucha demanda, que es el acta de supervivencia o de sobrevivencia, ¿verdad? Es decir, esa acta lo que recoge es la situación de que existe la persona, de que está viva, ¿verdad? Y primordialmente, pues esta tiene uso sobre todo para la acreditación de esa condición de estar vivo ante entidades que otorgan pensiones por jubilación, ¿verdad? Los casos concretos de carácter más general son la del IX, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Servicio Civil, ¿verdad? Con ONSEC. Ahí pues, en el caso de Servicio Civil, hay un fundamento legal que lo da la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado, el decreto número 63/88, que en el artículo 54 establece la obligación de comprobar la supervivencia, ¿verdad? Y regula que previamente a emitir el acuerdo de pensión por orfandad y pensiones especiales, deberá comprobar la supervivencia de los beneficiarios. Durante el mes de cada año, todos los beneficiarios del régimen de pensiones deben comprobar su supervivencia ante el Ministerio de Finanzas Públicas en la forma que determina la ley. También durante el mismo mes, los pensionados por invalidez deberán comprobar ante el Ministerio de Finanzas Públicas su supervivencia y ante la Oficina Nacional de Servicio Civil la persistencia de su invalidez. Durante los primeros 6 meses de cada año, los pensionados por orfandad mayores de 18 años deben comprobar los extremos que se indican en el artículo 16 de esa misma ley. Y se faculta a la Oficina Nacional de Servicio Civil y al Ministerio Público de Finanzas Públicas para que en cualquier tiempo puedan comprobar la veracidad de las constancias a que se refiere ese artículo, para lo cual pueden requerir la colaboración de dependencias y entidades del Estado, quienes están obligadas a proporcionarlas. Ahí hay que aclarar justamente que en el caso de ONSEC, la Oficina Nacional de Servicio Civil, en los últimos años, ya hace bastantes años, han tenido la práctica de que la sobrevivencia se tramita en las gobernaciones departamentales, ¿verdad? Y en el caso, pues, de Guatemala, ¿verdad? Se acude en el mes de diciembre, entre diciembre y enero, a la oficina, a la oficina que ocupa la gobernación departamental, ¿verdad? Ahí sobre la Sexta Avenida de la Zona 1. Esa práctica se vio suspendida a partir del año anterior, 2020, por razón de la pandemia, ¿verdad? De tal forma que se dejó en suspenso la misma sobrevivencia. Lo mismo ocurre con la sobrevivencia que hay que acreditar en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en el IX. Ahí, pues, ya también desde hace algunos años se ha tenido la práctica de que cada persona llega, bien sea a las oficinas centrales del IX o en alguna de las clínicas, algunas de las clínicas, ¿verdad? Distribuidas en distintas partes del país, y los trabajadores sociales de esas clínicas hacen la sobrevivencia. Para quienes, por alguna circunstancia, lo hacen ante notario, pues se puede hacer. Ese es el caso que nos corresponde. Solo hago esa explicación, pues, para que en algún momento le preguntan a uno, pues puede orientar a las personas, ¿verdad? Y obviamente ese servicio que se hace de extender las sobrevivencias, incluso la que se ha tramitado tanto en el IX como en la gobernación departamental, no se la entregan físicamente al interesado, sino esa virtualmente
ya se va, en su caso de ONSEC, al Ministerio de Finanzas. Y en el caso del IX, pues va a la sección que corresponde para que se continúe haciendo el pago de la pensión, ¿verdad? Nos va a interesar el caso, pues, de cuando alguna persona, por alguna circunstancia, prefiere hacerla con notario. Sobre todo es el caso de personas que muchas veces no pueden movilizarse, ¿verdad? Ese caso nos ha tocado a los notarios a veces atender, nos requieren y entonces hacemos el acta, ¿verdad? Hay variedad de formas de redactarla. Incluso a veces algunos dicen, bueno, ¿y de dónde salen los requisitos? Algunos piensan que es por la práctica que se ha dado ese formato. No es así, ¿verdad? En realidad el formato que se ha venido utilizando sobre todo es producto de lo que regula el artículo 42 del reglamento de la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado, contenido en Acuerdo Gubernativo 122-88, que establece ese artículo 42, supervivencia, y regula que la prueba de supervivencia a que se refiere la ley, es el artículo 54 que mencioné ya antes, deberá ser extendida en acta notarial o en acta levantada ante los gobernadores departamentales. Ahí está el fundamento, ¿verdad? También puede ser ante alcaldes municipales. Y para quienes están en el extranjero, puede hacerlo ante cónsules, donde estén residiendo los interesados. Y en ese documento, el beneficiario o la persona que ejerza la patria potestad o el tutor, según sea el caso, y en lo que corresponda, declarará bajo juramento lo siguiente. Ahí están los elementos de esa acta. ¿Y cuáles son los elementos? A, datos de identificación del pensionado. B, la clase de pensión que se percibe. C, el hecho de la supervivencia del beneficiario. D, si el beneficiario ha sido condenado en sentencia firme por los delitos de traición o espionaje. F, si el beneficiario ha perdido la nacionalidad guatemalteca. G, si el beneficiario ha contraído matrimonio civil o legalizado su unión de hecho. H, si la persona goza de pensión por encontrarse en estado de interdicción. Entonces deberá declarar si continúa en dicho estado o si fue rehabilitado legalmente. Y en la letra I dice, la persona que goce de pensión por invalidez deberá declarar si fue rehabilitada y en su caso a partir de fecha. ¿De qué fecha? Asimismo deberá declarar si trabaja en los organismos del Estado, en sus dependencias o en el sector privado. Eso es el contenido de normas específicas que en materia de servicio civil lo regulan, ¿verdad? Hay disposiciones específicas también en el IX, ¿verdad? Pero el formato típico ha sido adaptado de esta disposición. De esa manera, pues las actas con una u otras variantes de estilo, ¿verdad? Aquí se somete un ejemplo. En la ciudad de Guatemala, la fecha, ¿verdad? En este caso sería hoy, 21 de octubre, la hora, ¿verdad? A las 15 horas, a las 17 horas, ¿verdad? Tiene que ser siempre en presente, ¿verdad? Yo, el nombre del notario, ¿verdad? Me constituyo en tal lugar. Acuérdense que el acta notarial, ya dijimos ahí, al ver los requisitos, lleva lugar y fecha, el sitio, ya indicando el lugar específico. Aquí se está diciendo, me constituyo en 50 Avenida 20-30, zona 5 de esta ciudad. A requerimiento del señor Jorge Samuel Álvarez Sandoval, de 54 años de edad, soltero, guatemalteco, mensajero de este domicilio, quien se identifica con, pues ahí va a ir el dato, ¿verdad?, del DPI en la actualidad, ¿verdad? ¿Y quién solicita
mis servicios profesionales con el objeto de que haga constar su sobrevivencia, también se le llama supervivencia, es la condición de existencia, ¿verdad? Por lo que procedo de la manera siguiente. Primero, bajo juramento prestado de conformidad con la ley, en forma solemne y advertido de lo relativo al delito de perjurio, el requirente me manifiesta que es de los datos de identificación personal relacionados. B, que es beneficiario del programa de invalidez, vejez y sobrevivencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ahí, pues, algunos lo conocerán, hay un programa que se llama IVS, es invalidez, vejez y sobrevivencia. O sea que la pensión puede ser por razón de invalidez, por razón de haber alcanzado cierta edad, que es la vejez, y por razón de sobrevivencia, ¿verdad? Y esto, pues, se emite una resolución cuando se otorga, cuando se concede. Entonces, ya cuando se autorizan esas actas, ya existe esa resolución, que aquí se invoca y se hace mención de la misma, según resolución R-29600-I, ¿verdad? De fecha 10 de mayo de 2007. Hay que mencionar porque esta resolución va a ser para el resto de la vida de quien goza de ese beneficio. Va a ser esa única resolución, ¿verdad? No es que se emita una resolución periódicamente. Esa va a ser para el tiempo que goce de la pensión. C, que no trabaja en ninguna entidad, ¿verdad? O en entidad alguna del sector público o privado. D, que no ha sido condenado en sentencia firme por los delitos de traición o espionaje. E, que no ha perdido la nacionalidad guatemalteca. F, que no ha contraído matrimonio civil ni ha legalizado unión de hecho alguna. G, que no se encuentra en estado de interdicción. H, que persisten las mismas condiciones que originaron el derecho a la pensión que recibe y actualmente no cuenta con medios indispensables permanentes para subsistir. Ahí está el detalle de los aspectos que indica el artículo 42 del reglamento de la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado, pero que, como indico, se ha generalizado prácticamente para todo tipo de actas, ¿verdad? Salvo que alguna entidad en su momento pidiera alguna cosa específica, pues se le agrega o se le pone ahí algún dato que fuese requerido de manera muy específica. Entonces, ya teniendo esos aspectos cubiertos en el punto primero, en el punto segundo, ¿verdad? Ya corresponde que, en virtud de lo que me fuera requerido, y encontrándose en mi presencia el señor Jorge Samuel Álvarez Sandoval, hago constar su sobrevivencia, supervivencia o existencia, ¿verdad? Se termina esta acta en la misma fecha y en el mismo lugar de su inicio, se indica la hora, ¿verdad? La que consta en una hoja de papel bond tamaño oficio, a la que únicamente se le diera un timbre notarial de 10 quetzales, identificado con el número G-493.062, ¿verdad? Ahí se hace mención de los datos del timbre notarial, haciendo constar que este acto se encuentra exento de cualquier impuesto fiscal conforme a las leyes de la materia. Leo íntegramente el escrito al requirente, quien, enterado de su contenido, objeto, validez y efectos legales, lo ratifica, acepta y firma. Doy fe. La firma del interesado, ante mí, firma y sello del notario o de la notaria, y reitero, en este caso, a esta acta solo se le adhiere en la primera página un timbre notarial de 10 quetzales, no está exento de pago de timbre fiscal. En todo caso, pues podría ser un timbre fiscal de 50 centavos, pero esta acta está exenta. Se hace énfasis en esto porque a veces en la práctica algunos discuten la situación de que el acta de sobrevivencia está exenta del timbre notarial. No está exenta. La ley ni el reglamento lo dijeron. De lo que sí está exento es del timbre fiscal, ¿verdad? Hay que tomar nota de esto porque en la práctica a veces se da esa discusión.
como ustedes pueden apreciar, es un acta muy concreta, muy puntual. En general, no estoy diciendo todas. En general, muchas actas son de una extensión bastante corta, ¿verdad? Entonces, escucho las dudas y preguntas que pudieran haber en relación con esta acta, ¿verdad? Que es para un asunto muy puntual, muy específico, como lo es hacer constar que el interesado o la interesada se encuentra vivo. Y esto es para poder seguir disfrutando de una pensión por las causas que ahí se han expresado. Entonces escucho preguntas que pudieran surgir. ¿No hay preguntas? Licenciado, buena tarde. Sí, diga. Una pregunta. ¿Esto lo realizan las personas con alguna periodicidad o es Cada año. dependiendo de la solicitud? Cada año yo hice la introducción y mencioné la regulación legal que establece que es cada año. Muchas gracias, Lic. ¿Verdad? Ajá. Es anual, ¿verdad? Y en el caso muy puntual de servicio civil, se hace durante el mes de diciembre y enero, ¿verdad? Y ya luego eso pues lo recopila las actas de sobrevivencia del Ministerio de Finanzas, porque de ahí hacen el traslado de los pagos a los beneficiarios. En el caso del IX, como expliqué, ¿verdad? Que son los casos que se conocen en general, el IX exige que el acta de sobrevivencia, ¿verdad?, la otorgue cada beneficiario en la fecha que comprende del día de su cumpleaños hasta un mes después. O sea, no es necesariamente a final o a inicio de año. El IX tomó la decisión, en cierto modo acertada, ¿verdad?, que cada beneficiario tiene para presentar su sobrevivencia a partir del día de su cumpleaños y dentro de un mes siguiente. Así sería, compañero. ¿A ver, alguna otra duda al respecto? ¿No hay ninguna otra duda? Todo muy claro, Lic. Muchas gracias. Yo les voy a poner en Classroom más adelante un pequeño prontuario de estas actas, ¿verdad? Ahí van a estar las que desarrollemos en clase, porque en el libro solo hay unas 4, ¿verdad? Nosotros por lo menos vamos a ver 10. Y se las voy a poner ahí en Classroom para que tengan la referencia. Bueno. Muy amable, Lic. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Muy bien, por nada. Bueno, luego, por nada, luego veríamos un poco vamos a ver. ¿Se mira ahí la diapositiva? Sí, licenciado. Bueno, entonces, Sí, Lic. muy bien, gracias. Bueno, entonces vamos a ver hoy otra acta que también es muy sencilla. Más o menos vamos a ir viendo 2 en promedio, porque como les digo, son muy cortas, ¿verdad? Las que son de más extensión, pues obviamente requieren mayor tiempo.
¿verdad? Entonces también tenemos el otro caso que en su momento expliqué al ver los tipos de actas, lo que concierne al acta notarial de notificación, ¿verdad? Ustedes pues saben que de acuerdo con el Código Procesal Civil y Mercantil, los notarios vamos a tener de algún modo una función, ¿verdad? De auxiliares de la Administración de Justicia, ¿verdad? Esa situación, pues de alguna manera, se da cuando por una disposición de resolución judicial nos convocan a los notarios para realizar la función de notificador, de notario notificador. Eso lo expliqué en la clase pasada, ¿verdad? Entonces, esa es una situación que deriva justamente de la circunstancia, ¿verdad? De que de acuerdo con esas disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil, los notarios somos auxiliares de la Administración de Justicia. Y también todas las notificaciones que hacemos en el ámbito de la jurisdicción voluntaria. Eso ya es propio, muy, muy propio de la función notarial, que repito, va a ser la actividad principal que ustedes van a desarrollar y a trabajar el próximo semestre, en el 9º semestre, cursando Derecho Notarial 3, ¿verdad? Que es específicamente lo concerniente a la jurisdicción voluntaria, ¿verdad? En ese sentido, entonces, el caso se da cuando dentro de un proceso, ¿verdad? Alguna de las partes, por ejemplo, pide que mejor se designe a un notario para que notifique. Puede ser por diversas causas. A veces porque se demora mucho, pues ustedes saben que en la práctica hay una mora en todo sentido en muchos procesos. Entonces los plazos ahí establecidos legalmente se incumplen, ¿verdad? Esa puede ser una de las causas. Bueno, cualquiera que sea la causa, en este caso sería un modelo de acta de notificación, ¿verdad? Un acta notarial de notificación. El texto sería en la ciudad de Guatemala, fecha de hoy, ¿verdad? El 21 de octubre de 2021. Imagínense que se produjo hoy a las 11:30. Yo, Bernardo Montes Campos, notario, a requerimiento de Nidia Búcaro Fuentes y con base en resolución del juez tercero de familia del departamento de Guatemala, me constituyo en la Cuarta Avenida 3-60 de la zona 9 de esta ciudad, con el objeto de notificar al señor Ismael Cordero Manso, y para el efecto procedo de la manera siguiente. Primero, en cumplimiento de la resolución de tal fecha, ¿verdad?, dictada por el juez tercero de familia del departamento de Guatemala, dentro del proceso ordinario de divorcio número tal y tal, ¿verdad?, a cargo del oficial tercero, me constituyo en el lugar antes identificado a efecto de notificar al señor Ismael Cordero Manso la demanda de fecha 27 de octubre de 2013 y la resolución de fecha 28 de octubre de 2013, ¿verdad?, proferida por el mismo órgano jurisdiccional ya relacionado. Segundo, en el citado lugar me atiende personalmente el señor Ismael Cordero Manso, a quien le notifico la demanda y la resolución antes mencionadas, documentos de los cuales le entrego las respectivas copias. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta ahí, pues se hace toda la dinámica que tendría que hacer un notificador de un tribunal, de un juzgado, ¿verdad? Se le entrega la respectiva cédula de notificación a la persona interesada. Y es brevísima el acta, ¿verdad? Porque así es su naturaleza. No puede ser un acta extensa porque no está llamada a ser extensa. Y ya en el punto tercero, ¿verdad?, habiendo cumplido con la diligencia de notificación que se me requirió, a las 12 horas concluyo esta acta en el mismo lugar y fecha de su inicio, la que consta en una hoja de papel bond tamaño oficio, a la cual se adhiere un timbre fiscal de 50 centavos y un timbre notarial de 10 quetzales. Leo lo escrito al señor Ismael Cordero Manso, quien, enterado de su contenido,
objeto, valor y demás efectos legales, lo ratifica, acepta y firma, ¿verdad? Acuérdense que a veces ahí también a la persona que se le notifica no firma o no, o se niega a firmar. Entonces se hace constar ahí esas circunstancias, si se diera, ¿verdad? Quien enterado de su contenido, objeto, valor y demás efectos legales, no lo firma, ¿verdad? Haciéndolo únicamente el notario autorizante. Aquí pues va a ir un timbre fiscal, ¿verdad? De 50 centavos y un timbre notarial de 10 quetzales, ¿verdad? Eso es lo que ahí vamos a tener. Por su naturaleza es una de las actas notariales de poquísima extensión, muy cortita. Muy bien, escucho preguntas que hubiere al respecto. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces, ¿sí? ¿No hay ninguna pregunta? No, gracias. Bueno, entonces resumamos. Dos temas. No, licenciado, todo claro, gracias. Muy bien, gracias. Entonces, dos temas específicos para este día. Uno, lo concerniente a las actas de sobrevivencia y dos, actas de notificación, ¿verdad? En el caso de las actas de sobrevivencia, indiqué que dos son primordialmente las entidades que tienen a su cargo el tema de jubilaciones, ¿verdad? Aunque las hay de otros planes específicos. Por ejemplo, la Universidad de San Carlos tiene su propio plan de jubilaciones, ¿verdad? También requieren las actas de sobrevivencia que corresponden, ¿verdad? El Instituto de Previsión Militar también lo tiene. Y otras entidades autónomas también las tienen, ¿verdad? Entonces aquí estoy poniendo de referencia las que son de mayor uso a nivel nacional, ¿verdad? Las de ONSEC, que es la Oficina Nacional de Servicio Civil, y también menciono las del IX, que tienen una cobertura muy grande, ¿verdad? En el caso de ONSEC, pues la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado regula lo concerniente a la obligación de comprobar la supervivencia en el artículo 54, ¿verdad? Y el reglamento regula los requisitos del acta de sobrevivencia o de supervivencia, ¿verdad? De ahí más o menos se han tomado los elementos generales para la mayoría de actas de supervivencia o sobrevivencia, ¿verdad? Es decir, es una prueba de que la persona existe, de que está viva. Entonces, desde ese formato, ¿verdad? Está este ejemplo de acta de supervivencia, ¿verdad? En la ciudad de Guatemala, sería con la fecha de hoy, el 21 de octubre de 2021, si fuera la hora presente, a las 18 horas con 20 minutos, ¿verdad? Yo, en nombre del notario, me constituyo en tal lugar, al requerimiento de Jorge Samuel Álvarez Sandoval, de 54 años de edad, soltero, guatemalteco, mensajero de este domicilio, que se identifica con tal documento, ¿verdad? Será en todo caso el DPI, y solicita mis servicios personales con el objeto de que haga constar su sobrevivencia o supervivencia, por lo que procedo de la manera siguiente. Primero, bajo juramento prestado de conformidad con la ley en forma solemne y advertido de lo relativo al delito de perjurio, el requiriente me manifiesta que desde los datos de identificación personal relacionados, que es beneficiario del programa de invalidez, vejez y sobrevivencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, según tal resolución de tal fecha, ¿verdad? Que no trabaja en ninguna entidad del sector público o privado, que no ha sido condenado en sentencia firme por los delitos de extradición o espionaje, que no ha perdido la nacionalidad guatemalteca, que no ha contraído matrimonio civil ni ha legalizado unión de hecho alguna, que no se encuentra en estado de interdicción, que persiste en las mismas condiciones que originaron el derecho a la pensión, que recibe y actualmente
no cuenta con otros medios indispensables permanentes para subsistir, ¿verdad? O sea, aquí este aspecto H es medular, dice que persisten las mismas condiciones que originaron el derecho a la pensión que recibe, de que goza, y actualmente no cuenta con medios indispensables permanentes para subsistir. Precisamente, pues la idea es que pueda seguir disfrutando de su pensión. Entonces, ya en el punto segundo, en virtud de lo que me fuera requerido, y encontrando, y esto es el aspecto medular, ¿verdad? Y encontrándose en mi presencia el señor Jorge Samuel Álvarez Sandoval. Si no lo tengo enfrente, no, ¿cómo voy a dar fe de su sobrevivencia? ¿Verdad? Entonces, en virtud de lo que me fuera requerido y encontrándose en mi presencia el señor Jorge Samuel Álvarez Sandoval, hago constar su sobrevivencia. Punto. Ahí. ¿Verdad? Se termina esta acta en la misma fecha y en el mismo lugar de su inicio y se indica la hora. Aquí hago mención de que algunos ponen 20 minutos después, 30 minutos después. Eso no es lo correcto. Hay que poner la hora en la que se termina, ¿verdad? Bueno, siendo las 18 horas con 50 minutos, siendo las 19 horas, la hora dicha de la manera normal y ordinaria, ¿verdad? La cual consta en una hoja de papel bond tamaño oficio, a la que únicamente se le adhiere un timbre notarial de 10 quetzales, se le puede poner su identificación, haciendo constar que este acto se encuentra exento de cualquier impuesto fiscal. Esto pues porque no lleva timbre fiscal esta acta. Con esto conforme a las leyes de la materia, ¿verdad? Conforme a las leyes de la materia. Ahí hay una situación expresa que establece, ¿verdad? Que está que está exento este acto, ¿verdad? El fundamento es el artículo 11 de la ley, ¿verdad? De impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos. Y dice ese artículo 11, actos y contratos exentos. Están exentos del impuesto, o sea, de timbres fiscales, los documentos que contengan actos o contratos en los siguientes casos. Número 2 dice, los recibos o comprobantes de pagos por sueldos, viáticos, vamos a ver. Sí, dice los recibos o comprobantes de pago por sueldos, viáticos, gastos de representación, aguinaldos, prestaciones laborales o cualquier otra retribución por servicios personales prestados en relación de dependencia, que devenguen funcionarios, empleados y demás servidores públicos y privados en servicio activo. Los recibos por prestaciones que perciba el personal en situación de retiro o sus beneficiarios, los comprobantes de pensiones alimenticias fijadas por los tribunales correspondientes, las prestaciones y jubilaciones y las actas o documentos para demostrar la sobrevivencia de personal en retiro o sus beneficiarios, las aportaciones personales y laborales para la creación de fondos de pensiones aseguradas o no aseguradas. Ahí está expresamente dicha esa exención. Por eso no se paga timbre fiscal. Timbre notarial, sí, ¿verdad? Y aquí, pues está contemplado, ¿verdad? Timbre notarial, sí, ¿verdad? ¿Estamos? Y pues también hice mención de que en la práctica y de acuerdo con la legislación procesal civil y mercantil, ¿verdad? Los notarios podemos ser designados como notificadores, ¿verdad? Considerados como auxiliares de la administración de justicia, en cuyo caso pues es un acta muy cortita, ¿verdad? En la ciudad de Guatemala, el 21 de octubre de 2021 a las 11 horas con 30 minutos, yo, Bernardo Montes Campos, notario a requerimiento de Nidia Búcaro Fuentes y con base en resolución del juez tercero de familia del departamento de Guatemala, me constituyo en la Cuarta Avenida 3-60 de la zona 9 de esta ciudad
con objeto de notificar al señor Ismael Cordero Manso, y para el efecto procedo de la manera siguiente. Primero, en el cumplimiento de la resolución de fecha 4 de noviembre del año en curso, dictada por el juez tercero de familia del departamento de Guatemala, dentro del proceso ordinario de divorcio número 75-2013, a cargo del oficial tercero, me constituye en un lugar antes identificado, a efecto de notificar al señor Ismael Cordero Manso la demanda de fecha 27 de octubre de 2013 y la resolución de fecha 28 de octubre de 2013 proferida por el mismo órgano jurisdiccional ya relacionado. Es decir, ahí se va a notificar la demanda con que se abre un proceso de divorcio y la respectiva resolución, ¿verdad? Segundo, en el citado lugar me atiende personalmente el señor Ismael Cordero Manso, que es el demandado, a quien le notifico la demanda y la resolución antes mencionadas, documentos de los cuales le entrego las respectivas copias, ¿verdad? Tercero, habiendo cumplido con la diligencia de notificación que se me requirió, a las 12 horas concluyo esta acta en el mismo lugar y fecha de su inicio, la que consta en una hoja de papel bond tamaño oficio, a la cual se adhiere un timbre fiscal de 50 centavos, esto no está exento, ¿verdad? Y un timbre notarial de 10 quetzales. Leo lo escrito al señor Ismael Cordero Manso, quien, enterado de su contenido, objeto, valor y demás efectos legales, lo ratifica, acepta y firma. Doy fe, está la firma del notificado, ante mí, firma y sello del notario, y se satisface timbre fiscal de 50 centavos y timbre notarial de 10 quetzales. Muy bien, reitero, vamos a trabajar 10 modelos, 10 proyectos de actas, ¿verdad? En el libro creo que hay 4 nada más. Hay 4 nada más, ¿verdad? De esa cuenta, pues yo les voy a poner ahí en Classroom el prontuario que contiene esos 10 proyectos, ¿verdad? Ahí van a estar en cualquier orden, porque aquí no llevan un orden riguroso, ¿verdad? No están siguiendo tampoco un orden de clasificación, porque en la práctica sí, ¿verdad? Somos requeridos para una u otra cosa, no se sabe en qué momento y en qué lugar. Muy bien. Licenciado, Diga. perdone a riesgo de hacer una pregunta boba, pero me surge la duda en este caso en especial, digamos, se pudiera dejar o se pudiera escribir a mano la parte de la hora, en el sentido de que como uno va a notificar y posiblemente pues no tenga prevista la hora exacta en que uno va a llegar a notificar. No, pero eso lo llevan ya hecho, sobre todo los notificadores de los tribunales, ¿verdad? Sí, correcto. Que ya llevan un formato. Ah, ok. Ajá. Sí, en el caso del notario, lo típico podría ser, ¿verdad? Que se lleve ya elaborado o se elabore, porque ahora ya está impresoras portátiles, ¿verdad? Pero no obsta a que pudiera llevarse también ya un formato para rellenar a mano esos datos. Eso no hay problema. Ajá. Ah, ok. Esa era Podría darse. Podría darse. Ah, ok. Gracias, Ajá. licenciado. Sí, en la práctica los notificadores de los tribunales ya llevan un formato, ¿verdad? Ya con espacios solamente para poner, porque incluso la persona a quien se notifica no necesariamente es aquel a quien va dirigida la notificación. Ahí se aclara, ¿verdad? Que cédula que se entregó a tal persona, ¿verdad? Así es. Gracias, licenciado, muy amable. Por nada. Licenciado, buenas noches. Sí, diga. Disculpe, mire, ¿qué pasa si la persona no puede o no sabe firmar? Lo expliqué y lo acabo de decir. Ahí se hace la aclaración, ¿verdad? No recurrimos a un testigo. No. Ahí solo se aclara que no firmó. Ah, bueno, y en el acta de supervivencia también. Ah, no, ahí sí se coloca un testigo. Ahí sí hay necesidad de testigo. Ah, ya, muchas gracias. Muy bien. Va, entonces, reitero, en Classroom va a aparecer más adelante los ejemplos de las 10 modalidades de acta. Ahorita ya llevamos 2, ¿verdad? Sobrevivencia y notificación. Entonces, yo les voy a
poner ahí en claro el prontuario de los 10 instrumentos completos, ¿verdad? Muy bien, entonces continuaríamos el próximo martes, ¿verdad? En promedio vamos a ver 2 actas por sesión, justo el tiempo que tenemos. Ya solo estamos a la espera de que se publiquen las fechas de los exámenes finales, ¿verdad? Y estamos bien con el tiempo para ir trabajando estos modelos de actas. Muy bien, si no hay más preguntas, entonces concluimos con esto y nos vemos el próximo martes. Excelente, licenciado. Muchas gracias. Feliz noche. Buenas noches, Lick. Con gusto. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, licenciado. Gracias. Igualmente. Buenas noches.